Floricanto presenta. ¿Qué hacer para que todo problema, derrota o fracaso se convierta en un éxito? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además unas barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué delicia leer el Evangelio en la propia casa, viendo el texto, imaginándonos lo que está ocurriendo y pidiéndole al Señor que derrame su Espíritu para que podamos entender mejor aquello que leemos. Esto es lo que hacemos en estas reflexiones, que si nos damos cuenta, pues son precisamente una lectura continuada del Evangelio. Ayer estábamos leyendo el capítulo 4, del 26 al 34, y ahora estamos hablando el capítulo 4 del 35 al 41, versículos 35 al 41. Y entonces, ayer nos podíamos imaginar cómo estaba el Señor Jesús predicando. Hablaba del reino, hablaba de la semilla, todos estaban asombrados, mucha paz. Hoy vemos cómo, pero son seguiditos los versículos. Hoy cómo comienza una travesía en el medio del mar de Galilea. Es el Señor Jesús el que toma la iniciativa. Vamos a la otra orilla. Si aquí estamos bien, ¿para qué nos movemos? El Señor dice: vamos a la otra orilla. Y en ese ir en medio del mar de Galilea viene una tormenta. Y todos se espantan, Pero en un ratito todo cambió. De la paz, de la alegría, del gozo, de disfrutar la palabra del Señor. Bueno, hasta tenían miedo de que esa barca se hundiera. Y miren que los que tenían miedo eran expertos. Imagínate, o yo lo sé, yo sé que te ha sucedido a ti, por lo menos a mí me ha sucedido. De repente llega un problema que yo digo: ¿y esto cómo lo resuelvo? Pero si todo iba muy bien, pero si yo no esperaba que se enfermara, se muriera, perdiera el trabajo, me enfermara yo, en fin. ¿Y ahora yo qué hago? Luego yo les digo, el Señor me ha ido fortaleciendo, pero yo, mi naturaleza es corazón de pollo, débil, ¿verdad? No queriendo enfrentar problemas, como que las cosas sean así ligeritas, pero el Señor me dice: pues no, y me zarandea, como seguramente te ha zarandeado a ti en más de alguna ocasión. Y en esos momentos hay quien experimenta perder la fe. Cuando pasa el evento, entonces la fe se fortalece. Yo les digo que en ese corazón de pollo, pues de repente hasta llegaba a decir: ay, pero ¿por qué me sucede a mí? Ay, pero si todavía no sale de esta. En alguna ocasión yo sí le decía al Señor: Señor, mira, yo no te digo que llueva tupido, pero llueve sobre mojado, una tras otra, los problemas. Como que ya me he dado cuenta que al Señor le encanta cuando me llegan
Un problema no me llega a uno, me llegan 2, 3 juntos. Entonces uno va aprendiendo a confiar en el Señor. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Aún no tienen fe? Porque, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Pues le ordena a esos mares, a esa agua agitada, a esos vientos, les va a decir, cállate, enmudece. Yo creo que cuando estamos con el Señor, vamos aprendiendo que los problemas no necesariamente van a desaparecer, pero que en los problemas tampoco estamos solos, que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Nunca hay que dejar un problema a medias, hay que resolverlo, hay que afrontarlo, aunque no queramos. No lo vamos a afrontar con miedo, no vamos a afrontarlo en la violencia con mayor violencia, la mentira con mayor mentira, no, sino con los valores del reino. Y de esa manera, cada uno de nosotros van pasando los años, o tienen que ir pasando los años. Ayer decíamos, el reino de Dios, el Señor Jesús lo compara con unas semillas que luego van a ir creciendo y luego llegarán a dar los frutos. Nosotros tenemos que perseverar con paciencia. Tenemos que recordar que nuestra oración es hágase tu voluntad. Y de esa manera entonces confiar siempre en el Señor y dar testimonio del Señor. Ojalá quizás tú en los mensajes que nos envías nos pudieras poner, señalar algún momento difícil que has tenido y en donde el Señor te ha dejado una experiencia. Yo hoy te decía, tenía corazón de pollo. Yo creo que lo sigo teniendo, pero hoy tengo un corazón de pollo valiente, a lo mejor, no lo sé. Lo que sí es de que el Señor me ha dado confianza, me ayuda a aprender de lo que ha sucedido, de mis errores, de mis fallas, de los errores, de las fallas de los demás, y a mantenerme firme en la fe. Y yo sí quisiera decirte que todo esto son expresiones de que el reino de Dios está en nuestro corazón. Y vale la pena recordar que el reino de Dios se aproxima a la humanidad en el Verbo encarnado, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Que el reino de Dios se anuncia en todo el Evangelio. Que el reino de Dios llega con la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque la muerte es vencida, porque el pecado es una posibilidad de que lo superemos con la gracia de Dios. El reino de Dios adviene, llega en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El reino de Dios en plenitud está en Cristo. Yo comulgo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cristo está en mí, su reino está en mí. Y esto se tiene que notar en mis palabras, en mis acciones. Ciertamente sabemos que el reino de Dios llegará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero para cada uno de nosotros el reino de Dios llega también el día que morimos, Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero ciertamente tenemos que ser muy conscientes de lo siguiente. El reino de Dios significa la persona de Cristo. Somos de Cristo. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. De esa manera el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Saludo y agradezco definitivamente a Everardo Cárdenas, que nos manda algún mensaje, Ángeles Villagómez, a José Romero Santiago, a Virginia Guadalupe Sánchez, a Marcela Gamboa. Pedimos ciertamente por Patricia Flores, como ella así nos lo está pidiendo. Que el reino de Dios esté en tu corazón, en nuestro corazón, que se manifieste en nuestra forma de vivir. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.